Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a M de la Cruz. Soy Adán Montañés, ilustrador digital, y hoy quiero compartir con ustedes mi primer diseño de Batman. En esta ocasión, el Batman de la película de Christopher Nolan, interpretado por Christian Bale. En esta ilustración iremos viendo el proceso que he realizado, comentado como en cada vídeo, pero en esta ocasión vamos a ir viendo diferentes tipos de diseños en la misma ilustración, muy similar a lo que vimos en el diseño que realicé hace pocas semanas sobre Witcher. Bueno, en esta ocasión vamos a ver dos personajes, que básicamente es el mismo actor, pero en dos papeles. El primero vamos a ver la parte del busto, la parte más de la cara, desde un poquito el torso hacia arriba, de Bruce Wayne, que sería Batman sin el traje, el personaje más social de Batman, interpretado por Christian Bale. Y enfrente de él, a su lado, vamos a ver una ilustración basada sobre todo en el traje de la primera película de este personaje, de Batman Begins, y será un cuerpo completo del propio traje de Batman. Iremos viendo cómo voy añadiendo los diferentes detalles, los iré comentando, acompañado de ciertas algunos detalles, algunos efectos en el fondo que te evocan a la película y son muy característicos de este personaje. Sin más, muchísimas gracias por esta visualización, espero que os guste. Cualquier duda, como siempre, dejadla en comentarios. Tenéis las diferentes redes, tanto la tienda online como el correo para poder hacer cualquier tipo de pedido personalizado en la descripción. Muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente vídeo. Chao. La ilustración de hoy, que se basa en el Batman de Christopher Nolan, Christian Bale. Empezamos con un boceto con un pincel, como siempre, opacidad 100%, con el efecto sin tipo de borrosidad, ¿vale? Y una vez tengamos los trazos, aquí estamos empezando con el busto de lo que sería el personaje de Bruce Wayne, Batman sin el traje, o como algunos definirían, Batman de día. Y muy sencillo, una vez tengamos el boceto, capas base, capas madres. En este caso yo he creado dos tipos de capas madres para este busto, la piel y pelo, es decir, toda la parte que no sería la ropa, y la ropa en dos colores. A partir de ahí, con un pincel con borrosidad, vamos cogiendo los rasgos, vamos pintando trazos donde le da más la luz, y si queréis ir jugando con unas tonalidades muy similares, simplemente cogemos el color madre que hemos seleccionado, en este caso para la piel, y vamos alterando esa saturación, esa iluminación, esa sombra, etcétera, para ir consiguiendo los diferentes tipos de tono. Una vez lo tengamos, en el pelo, pues sabemos que el pelo es oscuro. Si nos estamos basando en algún tipo de fotografía, recordad que en el vídeo anterior os he indicado el programa de PureRef que utilizo personalmente para tener muchas imágenes, en este caso del personaje de Christian Bale como Bruce Wayne, y al igual cuando esté realizando a Batman tengo bastantes diseños diferentes de lo que sería Batman en esta película, para ir fijándome en detalles, para ir fijándome en posturas, etcétera, etcétera, y poder ilustrarlo. Bueno, en lo de Bruce Wayne, como decía, nos fijamos el nacimiento del pelo, la forma, muy sencillo, pintamos de un color más oscuro y empezamos a hacer simplemente las marcas de la zona donde le da la luz, tanto un poquito la parte trasera del pelo como la parte superior y el nacimiento de la frente. Para la ropa, similar, nos iríamos a la otra capa base y creamos una máscara de recorte donde vamos creando esos trazos del doblez de la camisa, que después le daremos mayor detalle cuando ya implementemos el fondo y queramos oscurecer mucho más todo. A continuación creamos una nueva capa aparte. En este caso yo he creado una capa superior, es decir, por encima de las capas de
el personaje de Bruce Wayne para realizar a Batman. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de detalle que yo pueda realizar y se vaya a comer la parte del personaje otro que he ilustrado, quiero que el busto quede por detrás y el personaje del cuerpo completo quede por delante. Entonces, cuanto más superior esté esa capa, más por encima, pues más cerca a la pantalla, más cerca a nosotros está. Y las capas que quedan más abajo, pues son las que van a quedar más al fondo de la ilustración. Bueno, aquí con la cámara rápida, pues si queréis podéis ralentizarlo en YouTube, que es donde lo podéis visualizar. Y simplemente pues lo mismo. Aquí lo que he hecho es, una vez tengo el boceto de Batman, repaso todo el trazo con el color que voy a pintarlo base. En este caso es un azul bastante oscuro, bastante fuerte. Y cuando ya tengo todo el contorno con la línea, ¿vale? O sea, alineado completamente, lo pinto con el bote de pintura y empiezo a crear máscaras de recorte para la armadura, para lo que es el cinto, para lo que es la cara, etc. Y así voy mucho más rápido pintando, como habéis visto, con un pincel, que no me voy a salir de ese trazo grande que he realizado. Para los detalles, quizás aprecie menos, también por la calidad que baja en YouTube y por la lejanía del vídeo, pero voy realizando todos los puntitos y todos esos trazos que tiene la armadura, tanto para crear ese fondo entre placa y placa, como el propio brillo, que no es metálico, de toda la armadura que va incrustada en el traje, es decir, toda la parte abdominal, del pectoral, toda la parte donde tiene los hombros, las corazas, todas las corazas de las piernas, etcétera, van de un color pues mucho más opaco, como si fuese una especie de Kevlar o una especie de plástico, ¿vale? Para que nos entendamos. Y así no da ese efecto tampoco tan metálico. En cambio, en lo que sería el cinto, sí le damos unos colores mucho más brillantes para que resalte más. ¿Eso que ayuda? Pues a que cree un tipo de textura o un tipo de superficie diferente a la vista. Por lo tanto, va a llamar la atención. Uno, se va a aparecer un tipo de material con un tipo de textura, y el otro, simplemente por variar esos brillos que voy a implementar en la arquitectura del cinto, pues va a crear ese relieve de mayor realismo, de metalizado por los brillos, etc. Vale, para la cara y la boca me ha ayudado a crear primero el busto, porque así lo que puedo realizar es, bueno, pues todo lo que es la parte de la boca, toda esa parte de la mejilla, la frunción de los labios, etcétera, para basarme en él. Como solamente en el traje de Batman se va a ver esa parte de la boca, basándome en referencias, y al igual que en la propia cara que he dibujado primero, me va a ayudar bastante por lo menos a captar esos rasgos. La máscara, pues básicamente va a ser muy similar a lo que decía del pecho, de los antebrazos, de los hombros, los abdominales, etcétera. Esas placas más opacas, pues también lo implemento en lo que sería pues la máscara de Batman. ¿Qué pasa? Que aquí lo bueno es que lo estoy implementando con colores bastante oscuros, como si saliese de la sombra. Me ayuda a disimular mucho los fallos o las dimensiones que me puedan quedar un poquito en el aire. Una vez ya he realizado esos brillos, ese resalto, como digo, vamos jugando con la saturación, vamos jugando también pues con las sombras, incluso si queréis, ¿vale? Que en ocasiones yo también lo implemento para según qué zonas creamos una máscara de recorte, en este caso de Batman, de lo que sería el cuerpo completo, y le damos modo de fusión multiplicar. Para las sombras más fuertes, esto lo que hace es que sombree los trazos que yo quiera con el pincel que yo esté escogiendo, en este caso un pincel con borrosidad, y bueno, lo que me permite realmente es crear esas sombras mucho más oscuras, sin tener que estar buscando el tono exacto para oscurecerlo un poquito más o lo que sea. Para los brillos, pues
o aumentamos bastante el brillo, lo podemos hacer a ojo, cogiendo el color madre, etcétera, y lo que sí hacemos es bajamos la opacidad del pincel y vamos poco a poco o haciendo puntitos, como es mi caso, o vamos haciendo trazos, ampliamos el tamaño del pincel y vamos haciendo un trazo desde fuera de la capa madre, ¿vale? Desde donde no está el dibujo, por así decirlo. Y aquello que sí se acerque a los bordes que queremos iluminar, se van a iluminar, porque como tenemos la placa, o sea, la base, que sería la capa base, la tenemos bloqueada, pues no nos va a salir del dibujo por mucho que nosotros pintemos fuera. Lo que puede provocar, si el pincel lo tenemos cerca al borde, desde fuera del dibujo en sí, y tenemos un tamaño de pincel mayor, vamos a crear como si fuese una luz que viene desde fuera, ¿vale? Probadlo y vais a ver el efecto. ¿Por qué digo con un pincel borroso? Porque si hacemos esto con un pincel que todos sus bordes pues estén mucho más rectos o más sólidos, va a notarse un corte un poquito artificial y después tendremos que estar difuminando con el dedo para darle ese efecto. Si ya lo hacemos con un pincel difuminado, lo único que hacemos con el dedo es fusionarlo a ese material o a esa superficie que hemos dibujado o que hemos pintado esa luz. Bueno, para el fondo finalmente pues solamente he querido añadir dos elementos y uno pequeñito. El pequeñito básicamente es donde está Batman, para que no esté en el aire. Lo había trazado simplemente en el boceto, pero aquí pues le hago algunas iluminaciones, que sería como en la cima de un edificio o en la superficie de algún tipo de roca o lo que sea, ¿vale? Y después vamos implementando justo entre donde sale el haz de luz, el foco, el famoso foco con el símbolo del Batman, pues aprovechamos y creamos esa sensación de del haz de luz con el fulgor. ¿Qué hacemos? Vale, pues podemos en una capa aparte, creamos con un color claro, no hace falta que sea un blanco puro, puede ir tirando un grisáceo, con opacidad también pues un 80, un 75%, y vamos creando ese haz de luz como si saliese desde abajo. Una vez lo hagamos, nos podemos basar, como digo, en referencias del propio símbolo de esta película para poder crear más semejante lo que sería el logo que va a aparecer en el foco, el logo de Batman, ¿vale? El símbolo. Y después duplicamos ese haz de luz, tanto el círculo donde está el símbolo en sí, como el haz que sale desde abajo en esquina hacia el propio símbolo, ¿vale? Todo lo que sería el haz de luz. Lo duplicamos y le creamos en esa dúplica, en la capa que queda por debajo, tendremos dos capas iguales, pues la de abajo, creamos un fulgor y vamos jugando con el tamaño del fulgor y también la superposición, ¿vale? O la sobreexposición de ese haz, es decir, lo fuerte que va a ser el brillo y el tamaño de lo tenue. ¿Qué nos provoca eso? Pues el efecto que veis en pantalla. Y finalmente, para disimular pues ese trazo e integrar un poquito más las dos ilustraciones que vemos en pantalla, he pensado en crear simplemente el contorno de murciélagos de diferentes tamaños, diferentes posiciones. Simplemente he empezado a dibujar, me he basado en referencias de cómo es un murciélago aproximadamente y he empezado a trazar. No tiene por qué estar perfecto ni tiene que estar completo, simplemente vamos jugando hasta que cree como esa sensación de que detrás de los propios murciélagos sale ese haz, no se ve ahí tan superficial y crea una sensación entre la fusión del Batman y de lo que sería el busto de Bruce Wayne, pues mucho más completo. Sin más, os dejo aquí el vídeo, disfrutadlo. Si veis que se mueve muy rápido, pues simplemente bajarle la velocidad y bajarle el volumen, porque si no me escucharéis muy ralentizado, para que veáis los detalles pues un poquito más lentos. Si queréis intentar pues fijaros en los trazos que estoy realizando, etcétera. Y nos veríamos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.